Hola, buen día, gente. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les queríamos decir que acá abajo vamos a dejar las páginas de nosotras por si tienen algunas dudas. El Facebook de Silvina y mi Instagram. Nos pueden preguntar cualquier cosita que necesiten. Acá también queremos aclarar que no hablamos de religión, ¿sí? Eso para que quede claro. Y bueno, Silvina, yo te quería preguntar, acá hice una preguntita por escrito y estoy más armada con el matecito, estamos en Argentina. Eh, ¿Por qué la palabra apocalipsis significa quitar el velo, revelación? Explícame. Bueno, es una pregunta interesante la que surgió o la que escribiste después de haber escuchado la grabación de ayer, porque justamente comenzamos a hablar de este tema ayer. ¿Qué significa quitar el velo? De por sí estamos asegurando que algo está velado, oculto, ¿sí? Que está en la sombra, que está escondido y tenemos que de alguna manera revelarlo, que significa iluminarlo, dar a luz, como dar a luz algo nuevo. Pero este proceso de revelación está sucediendo ahora. Un poco lo que comenzamos a hablar ayer, de que se está corriendo el velo, pero como muchos no somos conscientes, y eso tiene que ver con el estar dormidos, con lo que realmente significa el proceso del estado de sueño o estar dormido, significa no ser consciente, no darse cuenta de nada de lo que sucede más allá de lo formal, de lo material, no saber leer entre líneas, de lo invisible. En realidad lo que se está corriendo o descorriendo el velo tiene que ver con lo invisible, no con, bueno, yo miro una botella, la veo, sé que es una botella. ¿Qué hay detrás de eso que estoy viendo? Eso significa revelar. Y ayer comenzamos a hablar de lo importante que es que la gente busque autoconocerse, tener un conocimiento más profundo, busque sanarse, el auge de las diferentes formas de psicología actualmente, no solamente de las formas tradicionales que se estudian en la universidad, sino de todo tipo de terapias alternativas, donde se incluye también la dimensión espiritual, como las flores de Bach, el yoga, bueno, constelaciones familiares, biodescodificación y todo lo que se conoce con el nombre de terapias complementarias o alternativas dentro de lo que es la psicología, porque la gente necesita no solo conocerse, saber quién soy, más allá de todo el condicionamiento, la identificación con el pasado, con mamá, con papá, con la historia, la cultura, la educación, la religión, etcétera, que es todo un condicionamiento. Si yo saco todo eso, voy a empezar a conocerme, ¿sí? Eso es lo que muchas veces hablamos de desprogramarse, quitar las creencias, empezar a preguntarse quién soy, para qué estoy acá, cuál es el sentido de la vida, y empezar a ser una especie de filósofo, porque el filósofo buscaba la verdad. Eso tiene que ver con empezar a conectarse con el propio alma, y eso es empezar a despertar, empezar a cuestionarse, a preguntarse, no dar todo por sabido, por sentado, por yo ya sé quién soy o para qué estoy en este mundo, sino que es un proceso de autoindagación profunda que te lleva hacia adentro, no hacia afuera. El despertar te va a llevar hacia adentro. Dormir, como dice Jung, el que mira para afuera duerme y el que comienza a mirar hacia adentro comienza a despertar. Es reconocer que cada vez que miro para afuera, que busco la solución afuera, que creo en las cosas exteriores, en lo que me dice fulana, mengana, o quien quiera, incluso un libro escrito, estoy mirando para afuera. Yo tengo que comenzar a preguntarme qué surge del interior sobre esto que estoy leyendo, sobre lo que estoy escuchando, no tomar todo al pie de la letra como si fuera verdadero, buscar esa verdad entre líneas, solamente el alma puede iluminarnos, ese es el tema. Entonces, ¿qué significa correr el velo? O parte de lo que estamos hablando es lo que nos va a ayudar a despertar, a conocernos realmente, a salir de este estado de sueño que más que sueño es una pesadilla,
Hay gente que vive cosas terribles en el mundo. Yo creo que el apocalipsis lo que tiene de positivo y de alguna manera es una puerta a la esperanza, es creer que todo esto puede cambiar, que podemos tener un mundo diferente, un mundo con más amor, con más solidaridad, con más unión, cuando se cierre la puerta donde se halla el mal, es parte de lo que es la gran invocación. ¿Sí? Dentro de lo que es el Apocalipsis, podemos rescatar, por ejemplo, dos cosas importantes. Simbólicamente la segunda venida de Cristo, porque en realidad no vamos a tomar todo el aspecto destructivo que habla del fin del mundo y de la separación y de muchos seres que se van a morir o van a caer en un pozo oscuro, nada de eso es el Apocalipsis, es un proceso de cambio y de revelación profundamente interior. Todo lo demás son cosas que tienen que ver con una proyección de nuestras propias sombras que generan lo que imaginamos. ¿Sí? El Apocalipsis no es un libro escrito por una sola persona, sino que fue corregido a través del tiempo. Hay muchas cosas que son ciertas, verdaderas, y cosas que se fueron agregando por los distintos concilios. Esto, si ustedes quieren, lo pueden averiguar, ¿sí? Es parte de un estudio sobre el origen de los textos sagrados, o sea, no vamos a imaginar cosas que las inventamos nosotros, sino que de alguna manera las investigamos. Entonces hay perlas en el Apocalipsis que hay que descubrir. Y hay otras cosas que hay que tomar entre pinzas, o de alguna manera, como se dice, entre paréntesis. No es que se nieguen del todo, pero no, digamos, hacer hincapié en eso que puede llegar a ocultar el motivo trascendente o transpersonal del proceso del Apocalipsis, que constan en dos o tres principios fundamentales. La segunda venida de Cristo, y ya vamos a ver de qué manera se produce eso o a qué se refiere, la llegada de una nueva humanidad o un nuevo estado de conciencia, que es lo mismo, donde vamos a pasar, eso para mí significa la ascensión o el salto cuántico, de ser un cuerpo que tiene un alma, por más que digamos lo contrario, nosotros no vivimos así, nosotros vivimos como si fuéramos un cuerpo que tiene un alma y que en algún momento cuando nos muramos o qué sé yo qué, nos vamos a encontrar con nosotros mismos y descubrir quiénes somos. ¿Sí? En realidad vamos a pasar a ser realmente lo que se dice, un alma que está haciendo una experiencia a través del cuerpo. Eso es parte de lo que se espera, de la esperanza, ¿sí? Y entonces, bueno, y un nuevo mundo que se va a dar por origen o por encuentro de esas dos cosas, la segunda venida de Cristo y el surgimiento de un alma que está haciendo una experiencia a través del cuerpo. Eso es lo que va a dar origen a una nueva humanidad. Y al final, esto es importante y casi diría que es el broche de oro de esta segunda charla, después va a haber una tercera para seguir profundizando, lo que va a producir todo esto que estamos hablando, que es lo que la humanidad siempre esperó y de lo que de alguna manera hablaron todos los maestros que buscaban la salida del sufrimiento humano, es que ya no vamos a necesitar evolucionar o aprender a través del sufrimiento, como es actualmente en todo lo que se llama el karma negativo, ¿sí? Que nos hace vivir esos acontecimientos que para algunas personas realmente son un infierno. Este planeta, en lo que se llama el ascenso, creado por esos dos eventos importantes, la segunda venida de Cristo, ya vamos a ver a qué se refiere, vuelvo a decir lo mismo, y el cambio de estado de conciencia de la personalidad del alma van a producir eso que se espera, que ya no va a haber sufrimiento en la tierra, como está escrito en el final del Antiguo Testamento y del Nuevo también, ¿sí? Ya no va a ser necesario experimentar tanto dolor para transformarnos y descubrir la divinidad que nos habita. Mirá qué esperanzador es este cambio, este descorregimiento o descorrimiento del velo, ¿sí? Se está corriendo el velo, vamos de a poco a ser conscientes de qué sucede
en la vida después de la muerte, o en la vida entre las vidas, o en la vida en realidad, porque al correrse el velo se empieza a revelar la existencia de otras dimensiones que empezamos a vivirlas en este mundo material. Va a haber, digamos, el despertar mismo significa ser consciente de mi existencia en otros niveles de conciencia. Eso significa despertar. Y cuanto más seamos los que despertemos y descubramos el gran misterio de la muerte, que esa, la verdad, no hay cosa más maravillosa que poder empezar a ser consciente de qué es la muerte, que en realidad es la vida, ¿sí? No hay división entre la vida y la muerte. Eso va a producir un cambio enorme, ¿no? Porque todo el miedo a morir, los procesos de duelo por la pérdida de un ser querido, porque sentimos que no lo vemos más y estamos esperando verlo, ya no va a existir. Y no estoy hablando de ver fantasmas o de comunicarse con alguien a través de la mediunidad, sino ese sentimiento de unidad que está más allá del tiempo y la distancia y más allá de la forma, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a vivir y eso es la promesa de la segunda venida de Cristo, que en realidad no es otra cosa que la iluminación de todo el mundo, ¿sí? A través del amor, que es algo de lo que tenemos que comenzar a hablar para empezar a expresarlo, ¿sí? Hasta acá es la introducción a esta segunda parte de lo que es el Apocalipsis. Bueno, son temas muy profundos. Si quieres hacer una pregunta, Pau, hacela. Obviamente esperamos preguntas de los oyentes también, ¿no? Sí, no sé. Em, Tengo dos preguntas. El tema de, por ejemplo, no entramos en política, obviamente, ¿eh? No, no, Política, obviamente, religión, política, no. Más allá exactamente. de que hables de los, del testamento, de la Biblia, ¿no? Sería, Sí, no estamos sí, hablando de religión. no, para nada. Em, en algunos países hay ciertos presidentes, gobernantes, ¿no? Que me parece que vienen a sacudir un poco también. ¿Es un poco para despertarnos esto a propósito? Para unirnos. Mira, También yo, sí. otro temita que viene relacionado, y ya te dejo. Em, hay varias películas, series que ponen como eslogan que solos no nos salvamos, ¿no? Y lo marcan bastante y aparecen en varias oportunidades. Tiene que ver con este momento, o sea, esto de los gobernantes y esto de estar unidos, ¿no? Ante la Bueno, situación. es muy interesante lo que estás preguntando. Lo de los gobernantes, no sé si te lo voy a responder ahora porque es un tema aparte. No sé, quizás sea la continuación de esta charla sobre el Apocalipsis y sobre el descorrecimiento del velo, pero sí me gustaría responder esto que no nos salvamos solos, que tiene que ver con la unidad. La segunda venida de Cristo tiene que ver con eso que estás diciendo. Obviamente que es un tema aparte. Cuando uno descubre que todos somos uno y encontramos lo que es el corazón divino, el corazón de la divinidad latiendo en cada uno de nosotros, ese es parte de la segunda venida de Cristo y obviamente que nos van a ayudar, porque si uno despierta su chispa crística, eso está dentro de cada uno de nosotros. Obviamente que para encontrar el corazón espiritual, Anahata se llama en sánscrito, este corazón, eso es lo que te va a permitir entender qué significa la segunda venida de Cristo. Y sí vamos a recibir asistencia, ayuda de los planos superiores de la existencia, si nace eso primero en uno. Si no, francamente van a seguir observando, porque todavía no estamos preparados para entender y facilitar la segunda venida de Cristo, porque depende de nosotros. Depende de nosotros tanto que se cumplan las profecías negativas como que se cumpla todo esto que estamos hablando positivo.
Y esto la gente tiene que empezar a entenderlo, que no es algo que nos van a venir a salvar desde afuera, puede que haya algo de eso, pero eso depende del trabajo que hagamos antes para sembrar el campo. No existe un campo árido. El campo el campo es la tierra, tiene que estar sembrado primero, sembrado de semillas sagradas, de semillas nutritivas, no de caos, destrucción, egocentrismo, toda la oscuridad y la sombra que hay en el mundo, la indiferencia de lo que le pasa a otro, es lo opuesto a sentir la chispa crística en cada uno de nosotros. Eso tiene que cambiar. Y eso depende de todo, entre comillas, aquel que sienta que este es el trabajo. Porque en realidad no es que alguien te elige, entre comillas, sino que vos sentís en tu interior que hay algo para hacer para que aquello que esperamos todos como humanidad sea posible y que no va a haber nada mágico que venga si yo antes no hago el trabajo que tengo que hacer. Esto que estamos hablando para concientizar a la gente que salga de la indiferencia, que salga de la espera infértil, que lo único que hace es postergar estos momentos maravillosos y permitir que la oscuridad siga actuando. Todo un tema para hablar, no hoy, sino la próxima vez. Te agradezco. Voy silenciando el micrófono. Em, Voy a leer la palabra crístico, lo googleé, como Dale. para que se entienda un poco. Lo googleé, crístico o energía, estado o conciencia crística. Es un término no oficial que se refiere a un estado de conciencia de amor incondicional y Bueno. compasión, Uh-huh. inspirado en el mensaje y ejemplo de Jesucristo, que implica una elevación espiritual y un estado de unión con lo divino. Es la manifestación de la inteligencia divina y del potencial humano más elevado, caracterizado por valores como el amor, la devoción y la entrega. Bueno, después sigue, pero básicamente quería leerlo porque también por ahí se asocia mucho a Jesús, No, sí, no. obvio, pero tiene que ver con esto de esta parte que De dice la estado de energía. conciencia de amor incondicional. Claro, Sí, una energía más que nada. Te exacto. agradezco lo que leíste porque la verdad muy, muy claro, muy hermoso. Te agradezco muchísimo tu participación porque la verdad que siento que es el broche de oro de esta charla que estamos teniendo hoy. Y bueno, el tema de la segunda venida de Cristo, de la energía crística, o de alguna manera es una energía cósmica, no tiene que ver con una persona, sino con un movimiento vinculado con el despertar. Tengan en cuenta, miren qué raro es esto que les voy a comentar, que Cristo mismo, como Jesús en su parte histórica o en su momento histórico, dijo, el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, refiriéndose al Apocalipsis. ¿Qué significa eso? La chispa crística o el segundo retorno de Cristo o de alguna manera ese amor incondicional va a venir cuando más lo necesitemos, en el estado de sueño profundo, cuando la gente esté profundamente dormida. ¿Por qué lo tenemos que tomar como algo negativo, sino como una oportunidad para el despertar? La chispa crística o el segundo retorno de Cristo a través de cada uno de nosotros va a producir el despertar. Eso significa. Exacto. ¿Mm? Bueno, te agradezco mucho por tu pregunta, por tu participación, Muchas que me gracias a pareció vos. hermoso. Y bueno, seguiremos la próxima este interesante tema porque la verdad tenemos mucho para hacer. Recién iniciamos este tema. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Pau. Nos estamos viendo y con la gente saludos a también. todos allá. Hasta luego.
Un abrazo. Muchas gracias. Chao.